Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar otra semana con ustedes platicando de los temas de política mexicana más relevantes para nosotros. Y ahora tengo el privilegio de poder platicar con Gretchen Kuhner. Ella es la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración y la invité porque el pasado 20 de junio fue el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Y este fenómeno que ha empezado a pues ganar más terreno en el discurso público, claramente pues es un fenómeno que se ha presentado a lo largo de mucho tiempo. La migración humana a consecuencia de diferentes fenómenos pues es un hecho, y en el caso de México este tema ha sido particularmente delicado porque nos encontramos en un paso natural entre muchísimos países y Estados Unidos, que generalmente es uno de los principales destinos que muchas personas buscan, tanto por el tema de seguridad, de oportunidades laborales, etcétera. Y entonces, para poder hablar de este tema, invité a Gretchen. Bienvenida, Gretchen. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y platícanos, Gretchen, este día, y es muy importante hablar de estos días, sobre todo para muchas personas, a veces como que el tema de tener un día específico para algo medio pierde el sentido, ¿no? Y sobre todo cuando estás hablando de personas, pues ahora sí que todos los días deberían ser días de la persona refugiada para que se respetaran sus derechos, para que se les tratara con dignidad. Pero, a ver, dinos, ¿por qué la importancia de conmemorar este día? Sí, bueno, todo el tema de la Convención de 51 de las personas refugiadas de la protección internacional inició después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues de ahí, con la convención y la adopción, ¿no? de parte de muchos países, ha sido uno de los temas y creo que de las garantías entre países más importantes que tenemos, porque para la mayoría de los países, cuando tú tienes que salir huyendo de tu país y no acabas en otro país, tienes el derecho de pedir protección. Entonces, esto para el mundo entero es algo fundamental, porque es la forma en que el mundo entero, ¿no? La mayoría de los países están diciendo, yo voy a proteger a las personas, punto. Entonces, da la posibilidad de que cuando haya guerras, las personas que están huyendo de persecución por razones de opinión política, raza, nacionalidad, en algunos casos violencia de género, que tienen la oportunidad de salvar sus vidas cruzando una frontera. Entonces, esto es fundamental y creo que ahorita, en este contexto de la pandemia, donde están siendo expuestos nuevamente inequidades tremendos en cada país, pero también en el mundo entero, es buen momento para pensar en la necesidad y el fortalecimiento de todo el marco de protección internacional. Entonces, pues que sea un día, porque es un tema y podemos sacar estadísticas, reflexionar y recordarnos de la importancia de que los países tienen estos marcos protectores. Oye, Gretchen, y hablando de este tema en particular, me gustaría, yo creo que para nuestra audiencia, porque aquí tratamos como de desmenuzar los grandes temotas, pues a un conocimiento más, pues para las personas que no están metidas en esto todo el día, ¿no? Un poquito, Ajá. un acercamiento. Yo creo que valdría la pena explicar cuál es la diferencia entre un migrante y un refugiado. Sí. Bueno, un migrante es una persona que sale de su país o puede hasta migrar de un lugar a otro dentro de su mismo país. Entonces, es un término muy general
pero normalmente son personas que por muchas razones, por la reunificación familiar, por buscar una mejor vida, por un trabajo, etcétera, cruzan una frontera y van a otro país. Esto en general es la migración en las personas migrantes. Una persona refugiada es una persona que está en un país, en su país normalmente, y por una situación de violencia generalizada, por una situación de persecución específica de parte del Estado o un grupo que el Estado no quiere o no puede controlar, tiene que salir de su país para proteger su vida. Entonces, en general, por eso tiene todo un marco específico de protección, porque estamos hablando de personas en riesgo de vida. Y hablando del contexto en general, me hiciste favor de darme algunos datos. Me llama mucho la atención que, bueno, en México, pues, estamos muy familiarizados con el tema, creemos que es, pues, muy grave lo que estamos viendo con la llegada de caravanas, etcétera. Pero veo que México es el lugar 123 en número de refugiados. Entonces, estamos hablando de un fenómeno global en el que nosotros estamos viendo una parte que a lo mejor también es muchísimo más desproporcionada en otros lugares del mundo. Claro. Las poblaciones refugiadas, donde hay mayor número, es en Turquía, en países que colindan, ¿no? A países que están en una guerra, ¿no? Muy profundo, como Siria. Entonces, y también la mayoría de las personas refugiadas están en países en desarrollo. Van de un país que está en conflicto y cruzan una frontera y normalmente viven, ¿no? Algunas veces pegados a la frontera en campamentos y dependiendo, ¿no? de la situación política y el marco protector en el país receptor. México, en cuanto a su tradición de asilo, es interesante porque en el imaginario, en la historia de México, han habido muchas etapas en las cuales México ha recibido a refugiados, como en la guerra civil española, como durante los dictadores en Sudamérica, en Chile, en Argentina, y después en el conflicto en Guatemala en los años 80, México finalmente reconoció a 46,000 guatemaltecos en México. Sin embargo, con 79 millones de refugiados y refugiadas actualmente en el mundo, el número de personas que está recibiendo y protegiendo México es muy pequeño. Entonces, yo creo que es algo que tomar en cuenta cuando hablamos de la situación de las personas refugiadas en México, porque no es algo que estamos viendo que tiene un impacto día con día en toda la población, a menos de que vives en la frontera norte, que ahorita tenemos esta situación de personas que están esperando sus audiencias de asilo desde México, pero son audiencias para solicitar asilo en Estados Unidos. Pero en general, el tema de los refugiados, las refugiadas, no es algo que pensamos diario, ¿no? Y pues con 125 millones de personas en México, tener 70,000 personas pidiendo protección, hasta si fuera al año, es muy poco y tiene un impacto menor en la sociedad. Y creo que por esta misma razón es muy importante apoyar, porque no es algo que México sabe hacer, lo ha hecho en el pasado y podemos hacerlo mucho mejor y apoyar a estas personas para que puedan integrarse en la vida en México. Y yo creo que aquí entra también esta distinción que tú hacías, ¿no? Me imagino que refugiados son los que piden este asilo a México para quedarse en México y que es un número diferente de la población migrante, que son los que quieren atravesar por México para llegar a otros lados o incluso también entrar, pero no en una condición de refugiado.
Sí, y la cosa que es interesante es cómo ha cambiado en los últimos 10 años. México firmó la Convención de 51 en el año 2000 y entre 82 y 2000, cuando en 82 eh, entró el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y también se estableció la COMAR, la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados. Pero la forma de reconocer a las personas refugiadas hasta básicamente 2002 fue a través del ACNUR en estas determinaciones que hacía un grupo de personas dentro del ACNUR, y fue hasta el 2002 que la Comar realmente empezó a recibir solicitudes y a empezar a trabajar como una agencia de apoyo a solicitantes individuales de refugiados y refugiadas. Entonces México tiene una historia muy interesante en el tema, y poco a poco se ha ido aumentando el número de personas que están solicitando asilo en el país cada año. Y eso nos hace reflexionar no solamente por números, sino en lo que está pasando en los países en nuestra región. Si vemos un poco las estadísticas, y las personas con mayor número de solicitudes son de Cuba, de Haití, de Honduras, de Venezuela, y luego El Salvador y Guatemala. Entonces refleja muy bien las situaciones tanto políticas, sociales, económicas en estos países que finalmente forman parte de la región donde está situado México. Claro, y ahorita mencionabas tres principales factores, ¿no? Los factores de seguridad, los económicos, los políticos. Empezando por los de seguridad y tomando en cuenta lo que nos acabas de comentar de que en Europa lo que vemos es que este fenómeno es mucho más grave en lugares que están en guerra y que están, bueno, en países que están colindando con países en guerra. ¿Cómo podemos comparar eso con lo que estamos viendo en Latinoamérica, con el fenómeno de la violencia, la presencia de grupos armados, guerrillas, etcétera? ¿Cómo lo podemos ver en comparación? O sea, sabemos que la situación en Europa es muy grave, sabemos que la inseguridad en Latinoamérica también es muy grave, pero si los comparáramos, como, ¿dónde estaríamos? O sea, ya vimos un poquito el desarrollo en Latinoamérica de todo lo que ha pasado y por eso es que estamos viendo este fenómeno, o apenas va empezando y este fenómeno de inseguridad probablemente empeore y después veamos todavía más gente. O sea, ¿en qué etapa del problema estamos? Sí, las cosas en Centroamérica, sobre todo, son diferentes ahora que, por ejemplo, en los años 80, donde habían conflictos declarados, ¿no? Conflictos internos siempre, pero con el apoyo, por ejemplo, de Estados Unidos, y que eran ideológicos. Ahora lo que estamos viendo en Centroamérica son países con situaciones de estructura, de instituciones muy débiles. Elecciones, por ejemplo, en Honduras, con el actual presidente, donde la mayoría de la población no considera que las elecciones son libres. Pero no es un dictador nombrado, ¿no? Que es diferente que, por ejemplo, de lo que está pasando en Venezuela. Y en Centroamérica, por estas instituciones débiles, la corrupción y también la violencia de las pandillas, que muchas de estas pandillas iniciaron en Estados Unidos y luego se fueron fortaleciendo en Centroamérica a través de las deportaciones de personas desde Estados Unidos. Ahora tenemos situaciones de conflicto interno, pero basado en actores privados, que son pandillas. Entonces estamos en una situación en la cual las personas viven violencia que el Estado o está coludido o realmente no lo puede controlar porque las instituciones no están siendo suficientemente fuertes para controlarlo. Entonces tenemos casos, por ejemplo, de
reclutamiento, ¿no? Madres que están saliendo, huyendo de Honduras porque las pandillas intentaron reclutar a su hijo, por ejemplo, y amenazan a muerte si no forma parte o si trata de salirse, etc. Entonces, eso es diferente porque realmente la participación del Estado no es tan obvio, está más bien implicado en su falta, su omisión de protección o su incapacidad de proteger o a lo mejor su colusión, ¿no? Con la misma situación de violencia en el país. Entonces, esta es la situación que tenemos en Centroamérica. En Venezuela, pues ya es un líder, ¿no? Que está a través de su gobierno, hay violaciones de derechos humanos de todo tipo, ¿no? Desde el derecho de acceder a la salud, el trabajo, de manifestarse, de la libre expresión, de formar ¿no? Grupos políticos en contra, etc. Entonces, en Venezuela hemos visto que hay muchísimo más personas que están saliendo, creo que son 5 millones de personas, que la mayoría se han ido a Colombia, a Perú. Y entonces, esta es otro tipo de dinámica de Estado que está formando o creando personas que tienen que huir de sus países. Muchas gracias, Gretchen. ¿Te parece bien si hacemos una pequeña pausa y ahorita regresamos para terminar de hablar de este interesantísimo tema? Sí. Perfecto. No se vayan, estamos platicando con Gretchen Kuhner sobre el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Esto es Política 101, no se vayan que ya regresamos en un segundo. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Si hay una cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos 2 años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza. Gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario.
En Purple Cow y Códice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Ya estamos de regreso, estamos platicando sobre el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Gretchen, hace unos momentos nos decías sobre pues, las afectaciones que está teniendo la pandemia, ¿no? Con el cierre de fronteras, etcétera, en el fenómeno del asilo y de los refugiados. De aquí a mí me surgen dos preguntas. Número uno, obviamente la pandemia va a tener un efecto económico muy grave, no solamente en México, sino en todo el mundo. Lo estamos viendo que hasta las economías más avanzadas pues, van a tener ahí un tropezón significativo. Y obviamente pues estos fenómenos tienen un montón de implicaciones sociales, ¿no? Desde la falta de trabajos hasta un repunte en la inseguridad, a lo mejor un agravamiento de la violencia que ya se estaba viendo desde antes, pero que ahora pues se vuelve todavía más cruda. ¿Qué es lo que ustedes están previendo respecto a los efectos del COVID y las afectaciones económicas o la eliminación de oportunidades económicas también es un factor considerado para que alguien pida asilo? Sí, bueno, en términos de la convención, no es uno de los causales, ¿no? Las personas que salen exclusivamente por situaciones económicas. Sin embargo, pues por ejemplo, en situaciones de escasez económica puede aumentar la violencia y muchas veces son una cadena de factores, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido mujeres jóvenes que han tenido que salir de emigrar internamente, por ejemplo, en Honduras, y al migrar porque están en lugar de sequía, entonces ya no pueden cultivar, van a una ciudad que a lo mejor es San Pedro Sula y se insertan en la economía informal y luego hay una situación de violencia en la comunidad por las pandillas. Entonces, muchas veces una cosa que puede parecer ser una razón económica realmente tiene otros factores que es muy importante cuando estamos entrevistando a las personas, pues indagar mucho, ¿no? Porque muchas veces cuando preguntamos a las personas, oye, ¿por qué saliste? ¿No? Porque no podía vivir bien ahí, ¿no? Entonces siempre tenemos que indagar. Con relación a tu pregunta sobre la situación económica y lo que estamos previendo, pues uno tiene que ver con las remesas, porque las remesas son muy importantes, un factor de apoyo económico muy fuerte en Centroamérica, como lo es también en México. Entonces, una de las preocupaciones es que la cantidad de remesas va a bajar mucho porque los migrantes, a las personas, los familiares que viven en Estados Unidos no van a poder enviar porque ellos también van a tener problemas con trabajo, acceso a trabajo, etcétera, por la economía en Estados Unidos. Entonces, ahí hay una preocupación que esta baja o rebaja, disminución en las remesas en Centroamérica podría aumentar la presión para la migración. Vamos a ver, el otro tema que nos preocupa es, a raíz de la pandemia, hay todo un tema para todo el mundo, o sea, refugiado o no refugiado, cualquier persona, de restricciones de movilidad, ¿no? O sea, estoy hablando de las cuarentenas. En México han sido cuarentenas, ha sido como presión social, instrucciones de quedarte en tu casa. En algunos
ciudades en México han habido toques de queda, pero en Centroamérica sí han habido declaraciones del país, ¿no? De quedarse en casa y mucha restricción de la movilidad. Entonces, la otra pregunta que tenemos es qué va a pasar cuando estas restricciones, por ejemplo, en El Salvador, en Honduras, también en Guatemala, cuando poco a poco las restricciones impuestas por el gobierno en cuanto a la movilidad, ¿no? Se van quitando. ¿Las personas van a empezar a salir otra vez o cómo va a estar la situación? Y el otro tema en cuanto a la economía, por supuesto, es qué va a pasar en México, ¿no? Porque lo mismo ocurre con México en cuanto a las remesas. Aunque México tiene una población muy grande viviendo en Estados Unidos y una tradición de muchísimos años muy fuerte, entonces tiene personas nacidas en México en todos los ramos de los sectores laborales, y etcétera. Entonces, ahí no sabemos muy bien qué va a pasar con las remesas de las familias mexicanas o estadounidenses mexicanas en Estados Unidos, si van a poder seguir mandando remesas o si vamos a ver también una nueva migración de parte de mexicanos hacia Estados Unidos. Oye, Gretchen, bueno, pues obviamente esto pues es grave y todavía falta mucho, ¿no? Porque esto básicamente va empezando y luego estas afectaciones tardan mucho en desarrollarse y pues en ver sus efectos. Pero también hace un momento mencionabas que México cuenta con los recursos para poder dar asilo a las personas que lo solicitan. ¿Cómo es el panorama desde este aspecto? Porque lo que hemos visto ha sido un gobierno que quiere tener instituciones más chiquitas, que no quiere tantas instituciones para tantos temas, o sea, como que piensan que lo más importante es redistribuir recursos y no tanto construir instituciones. ¿Cómo le ha ido a la comisión respecto a estos recortes? ¿Qué implicaciones tienen para las personas que ayudan? ¿Se prevé que puedan ayudar a menos personas o incluso quizás a más? A lo mejor esto sí es una prioridad del gobierno. Platícanos un poquito cómo les ha ido con las políticas administrativas de la Cuarta Transformación a las instituciones de este tema. Sí, es buena pregunta. Cuando yo digo que México tiene los recursos, estoy hablando en cuanto a de que existen en México, no de que la Comar los tenga. La Comar tuvo un presupuesto de creo que 21 millones de pesos en 2019 y se subió a 47 millones este año, que realmente es muy poco para poder recibir, adjudicar, revisar y después apoyar a personas reconocidas como refugiados y refugiadas en México. Ha recibido también apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, el ACNUR. Pero lo que nosotros nos gustaría ver, y creo que sería muy importante, es cambiar recursos del Instituto Nacional de Migración que están destinados a detener, encarcelar a personas migrantes. La mayoría de las personas que están entrando ahorita a México de Centroamérica son personas con necesidades de protección internacional. Y sin embargo, el Instituto Nacional de Migración sigue deteniendo a estas personas y entre 85% y 90% de las personas todavía son deportados entre 3 a 5 días. Entonces, también México ha aumentado el número de estaciones migratorias, que básicamente son cárceles para personas que están legalmente en el país, en el sentido de que tienen el derecho de solicitar protección internacional. Entonces, desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, hay fondos del Instituto Nacional de Migración que se deberían de destinar a la protección y no a la detención y deportación de personas con necesidades de protección. Entonces, cuando hablo de recursos,
estoy hablando de que existen, están hasta designados en este caso al Instituto Nacional de Migración y se podrían redesignar a otras instancias que los necesitan mucho más. Y el mismo Instituto Nacional de Migración tiene un papel importante que jugar en la regularización, ¿no? Hace toda la parte de recibir a personas en puertos aéreos y, ¿no?, con el turismo, con personas migrantes en México en cuanto a la documentación. Y esta parte podría eficientarse también muchísimo. Entonces, en cuanto a la parte administrativa, la Comar necesita muchos más recursos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración tiene oficinas en todo el país, ¿no?, en los 32 estados, entidades, y la Comar nada más tiene 4 oficinas. Eso se debería de voltearse porque las situaciones de las personas en México ha cambiado. Entonces, las instituciones tienen que adaptarse a las nuevas realidades. Totalmente de acuerdo. Gretchen, a mí también siempre me han llamado mucho la atención los temas de género, porque los fenómenos sociales afectan distinto a los hombres y a las mujeres. En el caso de los refugiados, ¿hay alguna distinción o los grupos son, o los padecimientos que tienen son muy similares? ¿Cómo viven las mujeres y los hombres el proceso de migración para buscar asilo? Sí, bueno, son varias cosas. Cuando las mujeres son las solicitantes, la mayoría de los casos, por lo menos que nosotros hemos visto, tienen algún tema de violencia de género, ¿no? Y la cosa positivo en México es que la ley de refugiados reconoce a la violencia de género como uno de los causales. Y en otros países que nada más ocupan la convención, estas situaciones de violencia de género, sobre todo de parte de pandilleros o de la misma pareja, tienen que tratar de meterse en grupo social, ¿no?, que es uno de los causales. Entonces, el grupo social es mujeres víctimas de violencia, ¿no?, intrafamiliar, y que el Estado no está protegiendo. Pero en México ya está en la ley. Lo que no sabemos muy bien todavía, y ese es uno de los proyectos que tenemos en IMUMI, es cuántos de los casos se están reconociendo con base en violencia de género. O sea, no tenemos todavía ese nivel de detalle. Sin embargo, por supuesto, la situación para las mujeres y los hombres se vive de forma diferente. Como te dije hace unos minutos, están estos casos de madres solteras con hijos o hijas también que están entre 12, 14 años que los tratan de reclutar, y muchas veces cuando las amenazas en contra de la familia llegan, la amenaza en contra de la niña reclutada o de la mamá incluye algún aspecto de violencia de género. No es que te voy a matar, es que te voy a violar, etc. Entonces, esto es una diferencia que vemos en los casos con las mujeres. Y otra cosa que hemos visto en los últimos 5 años es el cambio de cómo las personas están saliendo. Y antes, yo creo que en nuestro imaginario, sobre todo en México, tenemos la idea del hombre encima de un tren. Pero, sin embargo, ahora 40% de las personas solicitando asilo en México son mujeres, y creo que el año pasado 28% eran niños. La mayoría de las personas que están saliendo son familias con niños y niños chiquitos. Entonces, esto también nos indica que la situación en el país de origen está muy grave, porque normalmente cuando es una migración económica y está en el imaginario de la persona ir a trabajar 2 o 3 años, enviar dinero, a lo mejor construir una casa y regresarse al país. Cuando las personas ya salen con la familia completa,
la familia completa, pues sabemos que es muchísimo más difícil viajar con niños y niños en brazos, chiquitos, etcétera. Entonces, esto indica, porque sí indica que la situación en el país de origen es muy grave. Y que la Entonces, gente no tiene intención de regresar, ¿no? sí, que no tienen intención de regresar y que no eh, sienten que si dejan, o sea, que no pueden dejar a sus hijos e hijas con otros familiares, ¿no? Como ha sido el caso a lo mejor hace 15 años, cuando hasta las mujeres decían, no, lo dejé con mi hermana o con mi mamá porque nada más voy a ir a trabajar 3 años y me regreso. Ahora no, nadie dice eso. Entonces, es es un cambio cuantitativo, pero también cualitativo muy importante que reconocer en México. Claro. Eh, Gretchen, ahorita hemos hablado un poquito del proceso antes, ¿no? Las personas salen de su país, llegan, piden el asilo, que es todo un proceso y que no necesariamente es exitoso para todo el mundo que lo pide. Pero bueno, asumiendo que llegan, se les dé el asilo, ¿qué sigue? O sea, cuando ya tienen asilo, ¿esto qué implica? Que ya tienen una situación migratoria regular, que pueden buscar trabajo o que reciben dinero del gobierno. Un poquito esta otra parte que a veces es un poquito más invisibilizada. Sí, claro. Eh, bueno, cuando llegan y solicitan, ¿no? Primero en este proceso de solicitar, reciben una carta de la Comar y deberían de recibir una tarjeta de estancia por razones humanitarias, que es un documento migratorio temporal, eh, que también tiene autorización para trabajar. Entonces, con esto las personas, mientras estén esperando sus solicitudes, sus resoluciones, deberían de poder trabajar. El problema que estamos viendo es la saturación de casos con la Comar, está muy rezagado y las personas están teniendo que esperar 6 meses a 1 año. Y ahora con la pandemia se va a rezagar aún más, porque ahorita con la pandemia la Comar suspendió las resoluciones. Entonces, para empezar, las personas están ahorita en limbo. Los que ya están reconocidos como refugiados reciben normalmente un periodo de apoyo económico, que puede ser de 6 meses, depende también de la organización que les está apoyando. Por ejemplo, el ACNUR da presupuesto a varias organizaciones de la sociedad civil en México y ellos a la vez dan apoyo económico, social, con trabajadores sociales para la insertación en trabajo, etcétera, durante 6 meses a 1 año. Por supuesto, cada caso es diferente. Y en cuanto a su situación migratoria, pues reciben una residencia permanente y eventualmente se pueden naturalizar. Entonces, pues de ahí depende de cada familia, depende de la experiencia, la forma de trabajar, ¿no? La salud, por supuesto, de cada familia. Pero eventualmente, pues son personas, o sea, pues, como tú, como yo, ¿no? Que trabajamos, que vivimos, que tenemos familias, que nuestros hijos van a la escuela. Y la parte de cómo llegaron, pues es parte de tu historia de vida. Sin embargo, pues vives ya en otro país y te adaptas. Claro. Gretchen, ya casi se nos acaba el tiempo y aquí en Política 101 siempre buscamos informar a las personas y a los jóvenes, pero para que también tengan acciones, ¿no? Que no solamente se quede en un conocimiento, en un tema de opinar sobre política, sino también pues, transformar nuestro entorno político a través de la acción. En el caso del apoyo a refugiados, los ciudadanos de a pie, que pues a lo mejor nos dedicamos a otra cosa que rara vez pensamos en nuestras comunidades, ¿qué es lo que sí podríamos hacer para apoyar esta causa que pues obviamente es muy importante porque estamos hablando de personas, ¿no? Personas que dejan atrás todo y que están sufriendo una situación muy complicada y que a veces cuando dices que alguien salió del país, pues lo hace sonar muy fácil, ¿no? Agarró sus maletas y se fue, cuando en realidad pues es abandonar pues todo lo que se trabajó durante una vida, arriesgarse a un montón de cosas que te pasan en el camino. La verdad es que irte es incertidumbre, o sea, no es una decisión fácil. Y en ese sentido, pues todas las personas merecen pues una mejor condición de vida, ¿no? Las personas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en este tema para
para generar un cambio o para mejorar las perspectivas de todas estas personas que sufren esto? Sí, pues yo creo que, o sea, lo que sí podemos hacer cada persona es no discriminar, ¿no? Informarnos y tratar de afrontar o confrontar a la xenofobia, a la discriminación, donde lo veamos, sea en nuestra familia, en nuestras redes de amigos, etcétera, porque en México hay mucha xenofobia, que es algo de alguna forma irónico, porque la mayoría de las personas mexicanas tienen alguna experiencia con la migración a través de algún familiar, pero ahí está. Entonces creo que ahí es muy importante lo que pueden hacer, y también en las universidades o en las escuelas, pues ayudar a las personas que demuestran actitudes discriminatorias, xenofóbicas, racistas, a que entiendan, ¿no? El raíz de estas actitudes y tratar de cambiar. Y luego, ahorita en la pandemia, o sea, con las organizaciones de la sociedad civil que apoyan o trabajan con personas refugiadas en México, que están en varias partes del país, entonces no es solamente en Tapachula o en Tenosique, pero también en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Guanajuato, en toda la frontera norte. Hay siempre muchas oportunidades de trabajar como voluntarios, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con voluntarios. Normalmente es a través del servicio social de personas que están en las diferentes universidades, pero ahorita en la pandemia lo que más necesitamos es apoyo para buscar despensas, comida, porque ya estamos en una situación ahorita de seguridad alimentaria. Entonces, por ejemplo, en el MUMI, donde yo trabajo, estamos tratando de trabajar con organizaciones de jóvenes y ellos a la vez buscan despensas para los albergues. Nosotros estamos en la Ciudad de México, pero para albergues, porque los albergues ahorita tienen muchas personas que obviamente se están quedando por mucho tiempo, porque ellos, igual que nosotros, están en cuarentena. Entonces hay mucha necesidad material ahorita de insumos, ¿no? De limpieza y comida, cosas básicas. Y ya, fuera de la pandemia, normalmente son muchos trabajos de voluntarios. Y más personas, normalmente las personas que empiezan a hacer su servicio social en el MUMI, muchos se han quedado a trabajar en el MUMI. Entonces creo que es un tema de mucho impacto, ¿no? Que cambia la vida, la perspectiva de vida y el mundo de las personas, y se desarrolla una pasión para el tema. Perfecto. Gretchen, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Alguna reflexión final que nos quieras compartir antes de cerrar el programa? Sí, nada más, creo que hoy, como es Día Mundial de Refugiado y estamos en esta pandemia que ha expuesto tanta desigualdad a nivel mundial, y que nos ha demostrado también cómo cada persona es fundamental y cómo estamos todos relacionados, porque la salud de la persona que me rodea en cualquier contexto a mí también me afecta. Creo que esta misma aprendizaje o reflexión lo deberíamos de llevar al tema de la población refugiada y respetar, abrazar, reconocer y garantizar la protección para estas poblaciones, porque podríamos ser tú, podríamos ser yo, ¿no? En cualquier momento. ¿Dónde podemos obtener más información? ¿Cuáles son sus redes sociales para la gente que esté interesada en este tema? Sí, Facebook y MUMI, la organización donde yo trabajo se llama el Instituto para las Mujeres en la Migración, y MUMI. Estamos en Facebook, en Twitter, también la página de internet es www.imumi.org, y también en Instagram. Y el Twitter es imumidf, @imumidf. Muchísimas gracias, Gretchen. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos una semana más. Esto es Política 101. Yo soy Abigail Martínez. En Twitter me encuentran como Abi-MT. Y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta la próxima.
Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU.